En la tierra suceden cosas que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Y una de ellas es la actividad de los ángeles caídos, los que se rebelaron contra Dios. La tradición cristiana ha interpretado que la acción de los ángeles caídos es la tentación, la opresión, la obsesión a los seres humanos y en algunos casos la posesión. Pero en las últimas décadas se ha desarrollado por teólogos católicos, evangélicos y judíos mesiánicos una investigación sobre otras actividades de estos ángeles caídos o demonios adicionales a aquellas. Y esto está relacionado con la dilucidación de quiénes son los posibles tripulantes de los ovnis que se reportan haber visto. En este video te voy a contar qué otras actividades podrían estar haciendo los ángeles caídos en la Tierra. En el libro del Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, leemos que luego de la batalla entre los ángeles de San Miguel Arcángel y los de Satanás, los perdedores fueron arrojados a la tierra. Concretamente dice que el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo Satanás, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De modo que en la tierra están los ángeles caídos. Por eso hemos dicho en otro video que muchos de los dioses y civilizaciones antiguas fueron creados por estos demonios. Y Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Además, en la primera carta de San Juan capítulo 3, leemos que el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, se manifestó con el propósito de destruir las obras del diablo. Y es por eso que una de las actividades principales de Jesús fue expulsar demonios. Y luego Jesús en Mateo 10 envía a sus discípulos a expulsar demonios también. Entonces tenemos que los ángeles caídos fueron expulsados a la tierra y Jesucristo vino a... Los pasos que debes recorrer para una conversión profunda. Convertíos, el reino de Dios está cerca. Estas son las palabras que escuchamos de Jesucristo cuando inició su ministerio público. Conversión significa cambio de corazón. Las enseñanzas de San Juan Bautista eran las mismas. Convertíos porque el reino de Dios está cerca. San Pedro y los apóstoles predicaron la misma llamada a la conversión, y esa debería ser la llamada central del catolicismo. Si el más grande de todos los profetas, el primer papa y Jesús mismo predicaron la urgencia de la conversión, entonces sí debe ser importante. La Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, reitera este mensaje en diversas formas y tiempos. Y las apariciones marianas de toda la historia, y en especial las del último siglo, enfatizan el mensaje de conversión. Al inicio del santo sacrificio de la misa, después de saludar al pueblo, el sacerdote invita a toda la congregación a hacer una breve pausa para un examen de conciencia. ¿Sobre qué? Nuestro reconocimiento comunitario y personal del pecado y la humilde invocación para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude en la conversión de la vida. ¿Qué es convertirse, según Benedicto XVI? Convertirse quiere decir buscar a Dios, caminar con Dios, seguir dócilmente las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Convertirse no es un esfuerzo para realizarse uno mismo, porque el ser humano no es el arquitecto del propio destino. Nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. Por ello, la autorrealización es una contradicción y es demasiado poco para nosotros. Tenemos un destino más alto. Podríamos decir que la conversión consiste precisamente en no considerarse creadores de sí mismos, descubriendo de este modo la verdad, porque no somos autores de nosotros mismos. Convertirse significa creer que Jesús se ha dado a sí mismo por mí, muriendo en la cruz y resucitando. Vive conmigo y en mí, confiándome a la potencia de su perdón,
dejándome tomar de la mano. Puedo salir de las arenas movedizas del orgullo y del pecado, de la mentira y de la tristeza, del egoísmo y de toda falsa seguridad, para conocer y vivir la riqueza de su amor. Conversión consiste en aceptar libremente y con amor que dependemos totalmente de Dios, nuestro verdadero Creador, que dependemos del amor. Esto no es dependencia, sino libertad. Convertirse significa, por tanto, no perseguir el éxito personal, que es algo que pasa, sino abandonando toda seguridad humana. Seguir con sencillez y confianza al Señor. Para que Jesús se convierta para cada uno, como le gustaba decir a la beata Teresa de Calcuta, en mi todo en todo. Quien se deja conquistar por Él no tiene miedo de perder la propia vida, porque en la cruz Él nos amó y se entregó por nosotros. Y precisamente al perder por amor nuestra vida, la volvemos a encontrar. La conversión es la respuesta más eficaz al mal. Cristo invita a responder al mal, ante todo, con un serio examen de conciencia y con el compromiso de purificar la propia vida. En definitiva, la conversión vence al mal en su raíz, que es el pecado, aunque no siempre pueda evitar sus consecuencias. Hacer penitencia y corregir la propia conducta no es simple moralismo, sino el camino más eficaz para mejorarnos, tanto a nosotros mismos como a la sociedad. Es mejor encender una cerilla que maldecir la oscuridad. 5 pasos por los que podemos lograr una verdadera conversión de vida. Las siguientes son maneras en que podemos ahondar profundamente en nuestras almas y luchar por una conversión sincera y profunda de la vida. Sin embargo, debemos recordar siempre que la verdadera conversión de vida es más la obra de Dios en nuestras almas que nuestro hacer. Pero debemos colaborar con la gracia del Señor. 1. Purificación de la memoria. Nuestra memoria es necesitada de purificación constante. San Pablo nos exhorta a ponernos en la mente de Cristo y entonces él dice que usted tiene la mente de Cristo. Las heridas del pasado en nuestros primeros años, las adicciones que esclavizan, los abusos, ya sea físico, emocionales, sociales o morales, todos ellos deben ser llevados ante el Señor para una curación profunda y la conversión. Una sugerencia corta pero poderosa: la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa como una espada de doble filo que separa los huesos de la médula. La lectura diaria de la palabra de Dios en meditación piadosa puede dar lugar a la conversión de la mente. Un paso más: memorizar las Sagradas Escrituras. Si quieres esta analogía, lo que hace el cloro de una piscina, limpieza y purificación, es lo que la palabra de Dios puede hacer a la mente humana. Señor, que tu palabra sea una luz en mi sendero y una antorcha para mis pasos. 2. Control de nuestros ojos. Nuestros ojos necesitan una vigilancia y un control constante. Desafortunadamente, la adicción más poderosa en Occidente es la pornografía. Los niños están expuestos a este lobo hambriento y sin piedad a una edad muy tierna. Los estudios demuestran que la pornografía puede ser más poderosa que la adicción a las drogas. Un miembro de una pandilla en recuperación, drogadicto y alcohólico, se regocijaba que era capaz de conquistar todos los vicios anteriores. Sin embargo, no podía desprenderse de la adicción a la pornografía. 3 sugerencias para alcanzar esta conversión. Al romper el alba, al despertar, consagrar todo su ser, especialmente los ojos, al Inmaculado Corazón de María. En segundo lugar, cuando sea tentado, invocar la preciosa sangre de Jesús como un escudo contra los dardos de fuego del maligno. Por último, visitar el Santísimo Sacramento expuesto y contemplar el corazón eucarístico de Jesús. En las palabras del salmista: mira al Señor y quedaréis radiantes. 3. Contener la lengua. Santiago nos recuerda dolorosamente que debemos ser lentos para hablar y atentos para oír. Jesús nos recuerda que cada palabra que sale de nuestra boca será culpable de juicio. También el Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
nuestra lengua tiene que ser controlada constantemente. 3 sugerencias concretas para lograr la conversión de nuestra boca a través de la transformación de nuestro discurso. En primer lugar, debemos tener el hábito de hablar más de Dios y menos de la gente. En segundo lugar, debemos aprender a contener nuestros impulsos y pensar antes de hablar. Por último, aplicar la regla de oro de Jesús para hablar. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Di a los demás lo que te gustaría que te digan. Siguiendo este consejo que estamos en la carretera a la conversión de nuestra lengua. 4. Examen de las intenciones. Siendo honestos con nosotros mismos, debemos humillarnos admitiendo que nuestras intenciones se mezclan a menudo. Incluso en la mejor de las acciones se ocultan algunos egoísmos, el amor propio y la vanidad. En un sincero examen de conciencia, resaltará esta verdad. En el diario de Santa Faustina, una y otra vez, Jesús manifiesta su deseo de que ella siempre tenga la pureza de intención, que sus acciones sean para agradarle y para la honra y gloria de Dios. La Biblia señala que el hombre mira las apariencias, pero Dios lee el corazón. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos advierte estrictamente no hacer nuestras acciones para ser vistos y elogiados por el hombre. Recuerda, haz tus acciones de tal manera que la mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. 5. Conversión del corazón. Por último, pero no menos importante, todos debemos pasar por una conversión diaria del centro mismo de nuestro ser, nuestro corazón. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón humano puede contener en su interior la más noble de las intenciones, pero el corazón humano también puede abrazar el más despreciable de los deseos. La conversión constante del corazón es necesaria sobre una base diaria. ¿Cuál podría ser el medio más eficaz para someterse a una verdadera conversión del corazón? Comunión diaria ferviente y apasionada, simple y al grano. En la Sagrada Comunión recibimos la totalidad de Jesús, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por lo tanto, si recibimos su cuerpo, significa también que recibimos su sagrado corazón. En el corazón sacratísimo de Jesús se pueden encontrar todas las virtudes más sublimes y el más alto grado de santidad y perfección. Lo que sucede en el mundo parece indicar que hemos entrado en otro nivel de enfrentamiento con los poderes de las tinieblas. Ya no se trata solamente de un ataque personal del maligno a cada persona, sino que el ataque es contra la sociedad toda. Es otro nivel de conflicto, mucho más masivo. En este video hablaremos sobre lo que piensan los exorcistas de este ataque masivo demoníaco y cómo deberíamos hacer para crear una capa de seguridad sobre la sociedad y especialmente sobre uno mismo y su familia. Diversos videntes han dicho que lo que está sucediendo con la pandemia y luego de la pandemia es un ataque del maligno. Pero como no lo vemos, hay gente que piensa que solo se trata de un personaje o algunos personajes humanos malvados que están operando este caos para su provecho. Naturalmente, el demonio utiliza manos humanas para hacer sus fechorías. Hoy puede ser unos, pero mañana, si esa gente desaparece, aparecerán otros servidores del mal. Debemos comprender que en este momento el diablo está por todas partes. Y en 1884 el Papa León XIII nos advirtió que un período de maldad estaba en camino, y ahora nos encontramos en medio de él. Es una batalla que se ha agudizado en el último siglo, y la actividad del demonio adquiere cada vez más poder. Esto también se dijo en Fátima y más recientemente en Medjugorje. Es la hora en que a Satanás se le permite ejercer su mayor fuerza y lo vemos a nuestro alrededor. Lo vemos en los ataques contra la vida, en la lujuria, en el demonismo, en los enfrentamientos entre las personas,
en la ira desatada, en quienes quieren expulsar al cristianismo de la vida moderna, sea como sea. Y recientemente un exorcista norteamericano, Monseñor Stephen Rossetti, de la diócesis de Siracusa, ha sido categórico. Estados Unidos está siendo influenciado por demonios y los signos son muy abundantes. Esto que dice Rossetti vale para cada uno de los países de habla hispana, que es la gente a la que nosotros nos dirigimos en estos videos. Rossetti es muy claro. Dice que la sociedad de Estados Unidos está infestada de demonios y que necesita ayuda exorcista. Él dice que los exorcistas trabajan básicamente con individuos que tienen posesiones demoníacas, opresiones, obsesiones, etc. Pero si uno evaluara el país en general en este momento, hay fuertes signos de que está oprimido demoníacamente. Los signos de la opresión demoníaca en una nación son similares a los que se encuentran en las personas. La discordia es una señal. Basta mirar las noticias por televisión para ver en los últimos meses, por ejemplo, que Estados Unidos ha experimentado una gran cantidad de disturbios, saqueos, ataques a estatuas, demandas para cambiar los nombres de las bases militares, destrucción de estatuas de Jesucristo porque la figura presentaba un hombre de piel blanca. Y Rossetti, que es un hombre que vive en Estados Unidos, nos habla con propiedad del aumento de las tasas de suicidio y del colapso de la vida familiar. La infelicidad, la desesperanza y la tendencia al suicidio también son signos demoníacos típicos. Dice Rossetti que las tasas de suicidio no se han comenzado a disparar ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, esta opresión demoníaca se ha estado construyendo a través del tiempo. ¿Y qué pasa en el país donde tú vives? ¿No ves algo parecido? Naturalmente que la pandemia, el cierre de las actividades económicas y el confinamiento han sido factores importantes para que se acentúen las manifestaciones del mal. Nancy Lublin, fundadora del Centro de Crisis de Birmingham, dice una cosa interesante. En la primera ola, está hablando de la pandemia, la gente estaba ansiosa. Pero ahora en la segunda ola la gente se siente deprimida y aislada. Y las consultas a su centro aumentaron 40% cuando comenzó el confinamiento y el cierre económico, y especialmente crecieron las consultas de adultos jóvenes y de mediana edad y de personas de bajos ingresos. Estos parecen ser los más atacados. Un signo de lo demoníaco que menciona Monseñor Rossetti es la ira violenta. Y dice que Satanás y sus secuaces están operando la estrategia de crear una mentalidad víctima que se está generalizando dentro de los diferentes grupos de Estados Unidos. Esta expresión de la ira viene de tiempo atrás manifestándose en tiroteos en clubes, teatros y escuelas, pero ha aumentado ahora dramáticamente con los grupos organizados que utilizan la violencia para sus protestas. Además, muchas más personas practican la brujería, la Wicca, las tablas de Ouija y otras prácticas ocultas que abren la puerta a lo demoníaco. Hoy vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que las brujas llaman públicamente a través de sitios de internet y de Facebook a hacer hechizos para voltear al presidente Trump o para que se apruebe determinada ley o no se apruebe otra. Son todas apelaciones a las fuerzas del mal y violaciones al primer mandamiento: no tendrás otro Dios. Otro signo demoníaco es el anticristianismo desembosado. Los demonios no toleran estar presentes ante objetos consagrados. Por ejemplo, cuando se les rocía de agua bendita en exorcismos, sueltan gritos de dolor. Y lo mismo sucede cuando se menciona el nombre de Jesús, de la Virgen María y de santos. Y lo que estamos viendo es que los grupos de protesta masivas que están apareciendo son anticristianos fundamentalistas, que no toleran ni la doctrina, ni las imágenes cristianas, ni los templos cristianos, ni a los sacerdotes, ni a la Biblia. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay una caída significativa de la práctica de la fe. Y esto está generando a nivel personal y a nivel de toda la sociedad la pérdida de una capa de protección crítica. Y que se filtren los demonios porque los demonios necesitan aperturas para actuar. Además, el cierre de las misas
también durante varios meses ha quitado a la sociedad otra capa de protección. Y la falta de la comunión ha debilitado a quienes concurrían a los templos a la Eucaristía. Monseñor Rossetti dice que para revertir esta infestación hay que cerrar las puertas a lo demoníaco, dejar de pecar, dejar de practicar lo oculto, comenzar a practicar la fe. Pero esta no es la tendencia, sino que la tendencia es lo contrario, no solamente en Estados Unidos, sino en cada país de habla hispana a los que nos estamos dirigiendo. Dios quiere darle al hombre la gracia para vencer el mal, pero no lo obliga a actuar contra su libre albedrío. Y parece tan fuerte la influencia demoníaca que es poco probable que la gente abandone su estilo de vida pecaminoso, porque todas las tendencias que vemos parecen estar en la dirección equivocada. ¿Y cuál es la solución a todo esto? Hay una solución global que solo Dios puede manejar, que es derramar una gracia muy especial sobre el mundo, como por ejemplo cuando suceda el aviso y la iluminación de conciencia. Pero también hay cosas que nosotros podemos hacer a nuestro modesto nivel, para colaborar en tranquilizar a nuestra sociedad y especialmente para fortalecernos y protegernos nosotros mismos y nuestras familias. Uno es reforzar la oración. Cuando oramos estamos conectados con Dios y cuanto más tengamos a Dios, menos espacios hay para el mal, menos puede el diablo tener un punto de apoyo. Si estamos llenos de la luz de Dios, no hay lugar para el príncipe de las tinieblas. Sabemos que el maligno está cerca cuando estamos consumidos por la ansiedad, el miedo y la depresión, cuando estamos obsesivos, cuando estamos envueltos por los celos y hay confusión. Y la oración es una capa de protección para nosotros y para nuestra familia, pero también funciona como una capa de protección para toda la sociedad, porque cuanto más personas oren, Dios derramará más paz sobre toda el área. Y aún más puede ayudar el ayuno, o sea, negarse comida por 1 o 2 días a la semana. Verás que esto puede hacer una gran diferencia. Otra capa de protección es el agua bendita. Espolvorear un poco cada día, especialmente en los dormitorios, porque es de noche cuando al diablo le gusta atacar. Por eso es importante la oración al comienzo del día, para reparar los daños, al final de la noche para estar protegidos, y también en medio de la noche cuando despertamos, porque en ese momento hay menos oración en la zona y es necesario reforzarla. Y también está la sal bendita o exorcizada. El padre Gabriele Amor decía: exorcizar la sal es beneficioso para expulsar demonios y para sanar el alma y el cuerpo. La función específica de esta sal es proteger los lugares de una presencia o influencia maligna cuando hay sospecha de infestación malvada. Las velas bendecidas también son eficaces elementos de protección, especialmente en el momento de rezar. Hay que prepararse pensando en que la oscuridad va a avanzar de aquí en adelante y por un período hasta que triunfe el corazón inmaculado de María. Y por eso deberíamos tener en la casa un altar y además imágenes religiosas bendecidas en las distintas habitaciones del hogar. Nosotros deberíamos estar protegidos por sacramentales, como por ejemplo la medalla milagrosa, la de San Benito, el escapulario de la Virgen del Carmen, etc. Y no olvidar los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, ir a misa, leer las Escrituras. Bueno, hasta aquí lo que quería decirte sobre el cambio que se ha producido en el enfrentamiento contra el mal. Y me gustaría preguntarte si tú has tomado alguna medida extraordinaria en los últimos meses viendo esto. En estos tiempos finales, que como hemos dicho no es el fin del mundo ni estamos cerca del juicio final, el llamado de Dios que nos transmite la Santísima Virgen en todas sus apariciones es confiar en Dios, arrepentirse y convertirse. Solo así podremos sobrellevar las tribulaciones que están comenzando. Pero estos términos han sido bastardeados por la apostasía descomunal que estamos viviendo. En este video hablaremos sobre qué significa confiar en Dios y qué es convertirse.
Los mensajes que estamos recibiendo del cielo son los mismos que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando caminó sobre la tierra y que aparecen documentados en la Biblia. Él pide que confiemos en Él y que nos convirtamos. ¿Y qué quieren decir estas cosas? El consejo vital de un católico a una persona que pasa por una tribulación, que está ansiosa o desanimada, o que tiene temores en lo que va a suceder en el futuro, es confía en Dios. Pero demasiadas veces las personas que dan este consejo tratan de decir, no te preocupes que Dios te dará lo que tú quieres. Dios acercará tu forma de pensar en algún momento. Aguanta allí y espera a que Dios te responda lo que tú pides. O sea que Él se encargará de las cosas de la manera que tú estás esperando. Pero esta no es la confianza que pide Dios, ni la confianza a la que nos llama la Santísima Virgen en sus apariciones. ¿Qué es confiar en Dios? Confiar es tener la convicción estable de que cualquier cosa que Dios decida hacer es lo correcto. Significa estar en paz con lo que Él haga, con lo que Él decida. Es aceptar que Dios a menudo actúa de manera paradójica, de manera diferente o incluso contrarias a nuestras nociones de lo que es mejor. Es comprender que nosotros somos limitados, que no vemos todo el panorama que ve Dios e incluso no tenemos total comprensión de lo que es bueno para nosotros. Dios a menudo permite males para un bien mayor, incluso si este bien mayor está oculto para nosotros. Cuando recordamos lo que sucedió el Viernes Santo de hace 2000 años, nos damos cuenta que incluso un desastre total puede producir un inmenso bien. Y por eso, a pesar de la terrible crucifixión y muerte de nuestro Señor, le llamamos Viernes Santo. La aparente pérdida total de ese día marcó el comienzo de un nuevo pacto y puso a disposición la gracia y la misericordia más que suficientes para salvar a toda la raza humana. Muchos de nosotros hemos experimentado dificultades que fueron bastante devastadoras en algún momento o incluso ahora. En algunos casos hemos llegado a comprender por qué Dios lo permitió. Y pudimos ver cómo crecimos a partir de la experiencia o cómo se nos abrieron nuevas oportunidades que, aunque no era nuestra preferencia en ese momento, en realidad eran las mejores. En otros casos, sin embargo, lo que pasó todavía tiene poco sentido para nosotros, por lo menos por ahora. Pero si hemos aprendido a confiar en Dios, podemos estar en paz con lo que nos envía, con su aparente no a lo que deseamos. La confianza es aceptar con el alma lo que Dios nos entrega. Es la capacidad de decir que cualquiera sea mi suerte, está bien con mi alma. Sin embargo, no está mal presentar nuestros deseos y necesidades a Dios, pero confiar en Él significa estar en paz con su respuesta, no resentirla, no estar amargados porque no tuvimos lo que pensábamos que era mejor para nosotros. Confiar en Dios no significa pensar que eventualmente me dará lo que quiero. Confiar en Dios significa estar en paz con lo que Él quiera, saber que si Él lo quiere es suficiente para mí y que eso me dé paz. Y entonces lo que llamamos conversión no es ni más ni menos que confiar en Dios. Y esto se logra a través del desarrollo de una relación intensa con Dios, especialmente con nuestro Señor Jesucristo. Pero en nuestra cultura contemporánea prevalece una concepción, por lo menos equivocada, de lo que debe ser nuestra relación con Dios. Hace unos 15 años, dos sociólogos norteamericanos, Christian Smith y Melinda Lundquist, hicieron una gran encuesta a adolescentes sobre su vida espiritual y religiosa, y descubrieron las creencias que hoy son centrales en toda la sociedad occidental, incluso en buena parte de los católicos, y que en última instancia ponen una barrera para una conversión profunda, como Dios nos pide en estos momentos. Las ideas centrales que ellos descubrieron son: existe un Dios que creó y ordenó el mundo, y vela por la vida humana en la tierra. Dios quiere que las personas sean buenas, amables y justas. El objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien consigo mismo. Dios no necesita involucrarse particularmente en la vida de cada uno
excepto cuando se necesita a Dios para resolver un problema. Las buenas personas van al cielo cuando mueren. A esta concepción ellos la llamaron deísmo terapéutico moralista, y en términos populares le llamamos buenismo. Y lo que subyace en el fondo, que los que son buenos hacen la voluntad de Dios y por eso Dios los salva. Se tiende a pensar que la gente buena no hace cosas terribles, son amigables, son amables, pero eso no significa que automáticamente una persona buena se haya ganado el cielo. Esta es la herejía del pelagianismo, que sostiene que uno puede salvarse simplemente actuando de manera moral. La trampa de que las personas buenas van al cielo no es lo que Jesús nos dice acerca de la salvación, no es lo que Dios concibe como conversión. Un ateo puede actuar más moralmente que un cristiano, pero eso no lo salva. El comportamiento no te salva. Conocer las doctrinas correctas no te salvan. Pensar las cosas correctas no te salvan. Más bien lo que te salva es una fe viva que responde a la gracia de Jesús. Dios nos ama mientras aún somos imperfectos, porque ninguno de nosotros, salvo en el cielo, somos perfectos. Si dejamos que Jesús se acerque a nosotros, veremos que Él nos ama justo donde estamos y nos pide que creamos en Él. Cuando elegimos la fe, entonces Él puede transformarnos y ayudarnos a vivir una vida mejor. Vivir nuestra fe no se hace por simple fuerza de voluntad o esfuerzo. Ocurre por gracia, cuando somos receptivos a los dones que Dios nos da. La ley de Dios es una guía. Nos dice cómo actuar, nos dice qué hacer, nos dice dónde está el peligro. Pero cumplir los mandamientos no significa conversión. Es un cambio de comportamiento que no necesariamente significa un cambio de actitud y mentalidad. El problema es que la ley por sí sola no puede darnos un corazón transformado. Y sin un corazón nuevo, la ley se convierte en una imposición para nosotros, una pesada carga que la evitaremos en la primera ocasión en que nos sintamos humanamente fuertes. Cuando nuestros nuevos corazones están alineados con el corazón de Dios, es cuando la carga se vuelve ligera. El objetivo de Jesús no era solo hacer que la gente siguiera sus reglas, era entablar una relación con ellos en la que Él podría ser el agente transformador que condujera a una nueva vida. Y ciertamente el caso de la conversión de San Pablo es un buen ejemplo. ¿Por qué San Pablo finalmente cambia su comportamiento de perseguidor de los cristianos a ser un líder de los cristianos? Porque tuvo un encuentro con Jesús que lo condujo al arrepentimiento y a un corazón convertido. Después de esta conversión, al hacerse una nueva persona, Pablo vive de manera diferente, se comporta diferente. En los evangelios, vemos que Jesús se hizo amigo de recaudadores de impuestos, prostitutas y otros claramente pecadores. Pero una vez que tuvieron el encuentro con Él, Él los invitó a seguirlo y a creer en Él. Y recién luego que decidieron creer en Él, les pidió que se comportaran de cierta manera para que pudieran vivir una vida abundante y fructífera. De modo que el llamado a la conversión que pide Dios en estos momentos no se trata solo que cambiemos el comportamiento y nos volvamos buenos, sino que creamos en Él, que tengamos confianza, que lo sigamos, y esto nos va a llevar al cambio posterior de conducta sobre una base sólida. Entonces, la conversión significa creer con el corazón en Dios.